¿Qué pasaría si algún día los médicos de confianza te dijeran que los cigarrillos son literalmente saludables? ¿O que beber agua radiactiva todas las mañanas te mantendría joven? Desde las lobotomías con picahielos hasta los canales marcianos, los expertos mantuvieron la compostura. No se trataba de chiflados cualquiera, sino de científicos, profesores, formuladores de políticas y líderes célebres. Millones confiaron en las batas de laboratorio, compraron los tónicos y firmaron los formularios. Hoy en día, sus gráficos y anuncios seguros parecen más bien una comedia negra. Entonces, ¿cómo es que gente brillante fue engañada de esta manera una y otra vez? Y lo que es más importante, ¿de cuáles de nuestras verdades establecidas se burlarán las generaciones futuras? Quédate con nosotros, porque estas 39 historias nos tocan demasiado de cerca. Los médicos una vez anunciaron que los cigarrillos eran seguros y los médicos los recomendaron. Antes de que los paquetes de cigarrillos llevaran advertencias, los médicos literalmente los vendían como saludables. A mediados del siglo XX en Estados Unidos, los anuncios brillantes mostraban a médicos recomendando marcas específicas. Empresas como Camel y Lucky Strike pagaron a médicos reales para que promocionaran sus productos. Algunos anuncios alardeaban de que sus cigarrillos eran más suaves para la garganta que los de la competencia. Otros mostraban a médicos con batas blancas fumando con confianza en oficinas de aspecto clínico. El lenguaje médico sobre los nervios, la digestión y la relajación está camuflado en una publicidad directa de la nicotina. Los hospitales y los congresos médicos a veces repartían muestras gratuitas de cigarrillos a los asistentes. Fueron necesarias crecientes estadísticas sobre cáncer de pulmón para que finalmente se rompiera esa ilusión tranquilizadora. Ver esos viejos anuncios hoy en día es como echar un vistazo a un universo alternativo. La lobotomía con picahielos es elogiada como una cura milagrosa y suave. Para miles de pacientes psiquiátricos, la salvación supuestamente llegó a través de un picahielos. A mediados del siglo XX, el neurólogo Walter Freeman realizó una gira por Estados Unidos realizando lobotomías. El procedimiento completo a veces tomaba solo unos minutos y se realizaba en habitaciones de hospital abarrotadas. Los periódicos lo llamaron pionero y las familias pidieron un lugar para su tratamiento. Los médicos informaron que los pacientes se volvieron más tranquilos, silenciosos y más fáciles de manejar después de la cirugía. Rara vez mencionaron las personalidades aplanadas, los problemas de memoria y las devastadoras discapacidades permanentes. Freeman incluso realizó lobotomías en adolescentes, convencido de que estaba previniendo enfermedades futuras. Hoy en día, esas fotografías en blanco y negro parecen más horror que curación. Gotas de cocaína para el dolor de muelas se comercializan como medicamentos domésticos inofensivos. Imagínese tratar el dolor de muelas de un niño con gotas de cocaína que se venden sin receta. A finales del siglo XIX en Estados Unidos, esto era perfectamente legal y se publicitaba. Las farmacias vendían frascos pequeños que prometían un alivio instantáneo del dolor para los bebés y niños en proceso de dentición. Las madres veían etiquetas victorianas amigables, no advertencias sobre adicciones o daños al sistema nervioso. Los médicos elogiaron la cocaína como una alternativa moderna a los analgésicos basados en el alcohol. Las empresas colocaron anuncios alegres que mostraban bebés sonrientes finalmente durmiendo después de tomar su medicina mágica. Los padres no tenían idea de que estaban experimentando con un poderoso estimulante adictivo. A medida que aumentaban los casos de abuso y dependencia, los reguladores finalmente reconsideraron la reputación de inofensiva. Esas botellas llenas de jarabe ahora se encuentran en museos como pequeños y silenciosos cuentos de advertencia. Los tónicos radiactivos para la salud prometían energía ilimitada, juventud y vitalidad. Hubo un tiempo en que la gente literalmente bebía agua radiactiva para su salud. A principios del siglo XX, en Europa y América, los tónicos con infusión de radio inundaron los mercados de moda. Marcas como Radithor prometían fuerza renovada, vitalidad sexual y procesos de envejecimiento más lentos. Los empresarios ricos pidieron cajas, creyendo que la ciencia finalmente había embotellado la eterna juventud. Se dice que un famoso golfista estadounidense, Evan Byers, bebía varias botellas al día. Al principio los médicos no detectaron la conexión y asumieron que su estilo de vida lujoso era el verdadero culpable.
Solo después de varias muertes espantosas, los funcionarios prohibieron estas bebidas milagrosas y brillantes. El episodio convirtió la palabra radiactivo, de moda futurista, en algo realmente aterrador. Las cremas de belleza con radio prometen una piel radiante y luminosa. Mucho antes de que existieran las paletas de iluminadores, las empresas europeas vendían a las mujeres un brillo radiactivo literal. A principios del siglo XX, marcas francesas y alemanas mezclaron radio en cremas de belleza. Los anuncios mostraban modelos glamorosas con rostros luminosos, insinuando sofisticación y elegancia científica. Las mujeres se aplicaban polvo de radio en las mejillas, los párpados e incluso los dientes para darles brillo. Los productos a veces venían en frascos ornamentados, estampados con pequeños logotipos de rayos. Los vendedores afirmaron que los rayos estimularían las células de la piel y borrarían las arrugas finas. En cambio, algunos usuarios desarrollaron quemaduras, llagas y misteriosos problemas de salud crónicos. Los trabajadores de fábricas que manipulaban polvo de radio se vieron aún más afectados y aparecieron cánceres de huesos. Esa moda desapareció silenciosamente cuando los investigadores relacionaron los rituales de belleza con los funerales. Máquinas de rayos X de zapaterías utilizadas para medir el tamaño de los pies de los niños. En las zapaterías de mediados de siglo, las máquinas de rayos X eran básicamente otro aparato divertido. En todo Estados Unidos y Europa, las familias metían zapatos en cajas de fluoroscopio. Los niños miraron hacia abajo para ver cómo sus huesos brillantes se movían dentro de sus nuevas y relucientes zapatillas deportivas. Los vendedores usaban imágenes fantasmales para afirmar que el calzado les quedaba perfecto en cada ocasión. Las máquinas funcionaban con tubos sin protección y arrojaban radiación repetida a los tobillos y las manos. Nadie contaba los minutos de exposición, contaban los chillidos de alegría y las ventas de zapatos en aumento. Se dice que algunos empleados utilizaron las máquinas decenas de veces al día sin protección. Finalmente, los informes de quemaduras en la piel y problemas en los huesos empujaron a los reguladores a intervenir. Hoy en día, los fluoroscopios que sobreviven se encuentran en museos como reliquias del entusiasmo casual por la radiación. Los frenólogos afirmaron que los golpes en el cráneo revelaban inteligencia, moralidad y criminalidad. Durante décadas, la gente confiaba más en los golpes en la cabeza que en los tests de personalidad o las entrevistas de trabajo. En el siglo XIX, los talleres de frenología se extendieron por Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Los practicantes como Franz Joseph Gall argumentaron que los órganos cerebrales daban forma al cráneo suprayacente. Pasaron los dedos sobre los bultos, trazando zonas supuestamente vinculadas con la amabilidad o el engaño. Los gráficos impresos mostraban siluetas alegres con regiones etiquetadas para el coraje, la espiritualidad o la agresión. Los empleadores victorianos ocasionalmente consultaban a los frenólogos antes de contratar empleados administrativos o sirvientes domésticos. Algunos padres utilizaban las lecturas para decidir si un niño parecía destinado a la grandeza. La práctica también justificaba ideas racistas, clasificando a los grupos según medidas del cráneo seleccionadas cuidadosamente. Una vez que la neurociencia real avanzó, la frenología pasó silenciosamente del territorio de la ciencia al de los juegos de salón. La sangría se prescribe como cura universal para casi todas las enfermedades. Durante siglos, sentirse enfermo a menudo significaba perder un cuenco de su propia sangre. Desde la antigua Grecia hasta principios de la Europa moderna, los médicos practicaban rutinariamente la sangría. Los seguidores de Galeno creían que la enfermedad provenía del desequilibrio de los humores que circulaban por el cuerpo. Abrir una vena con sanguijuelas o cuchillos supuestamente restauraba la armonía y la buena salud. Los médicos franceses y británicos sangraban a pacientes con fiebre, infecciones e incluso después de complicaciones en el parto. La última enfermedad de George Washington involucró repetidas sesiones de sangrías por parte de los médicos que lo atendían. Algunos pacientes se desmayaron o empeoraron, pero su deterioro se atribuyó a una enfermedad persistente. Los hospitales llevaban registros detallados del volumen de sangre extraído, que se consideraba una dosis médica precisa. Al final, una mejor epidemiología y la teoría de los gérmenes hicieron que la práctica pareciera brutalmente equivocada.
La teoría del mal aire y los miasmas atribuyen el cólera a los malos olores. Cuando el cólera asoló las ciudades, muchos funcionarios salieron a la caza de malos olores. Durante el siglo XIX, en Londres, París y Nueva York, los médicos temían el miasma, o aire envenenado. Creían que los malos olores procedentes de alcantarillas, pantanos y cementerios transmitían enfermedades mortales. Los ayuntamientos se centraron en tapar los pozos negros y enmascarar los olores con cal o perfume. En Londres, el Gran Hedor empujó a los políticos a modernizar finalmente las alcantarillas del Támesis. Mientras tanto, el médico John Snow mapeaba silenciosamente los casos de cólera alrededor de la bomba de Broad Street. Su explicación basada en el agua chocaba con la teoría del miasma de moda que dominaba las escuelas de medicina. La eliminación de la manija de la bomba se convirtió en una famosa victoria temprana para la teoría de los gérmenes. Pero pasaron décadas antes de que todos dejaran de culpar a las brisas malolientes de las enfermedades. La generación espontánea enseñó que los ratones simplemente surgieron del grano. Durante mucho tiempo, la gente creyó sinceramente que la vida podía surgir de la nada. En la Europa moderna temprana, los libros de texto describían recetas para generar animales a partir de materiales cotidianos. Un ejemplo notorio sugirió que las camisas sucias y el grano podrían producir ratones. Otro afirmó que la carne podrida generaba gusanos de forma natural, sin la intervención de ningún insecto progenitor. Estas ideas encajan en un mundo donde los microscopios eran raros y los microbios completamente desconocidos. El científico italiano Francesco Redi desafió el ejemplo de la carne con frascos cubiertos con gasa. Más tarde, Louis Pasteur utilizó matraces de cuello de cisne para demostrar que los microbios llegaban desde el exterior. Sus experimentos finalmente convencieron a la mayoría de los científicos de que la vida proviene de la vida existente. La generación espontánea pasó silenciosamente de las salas de conferencias al cajón de los trastos de la historia. La pseudoarqueología alienígena ancestral se rebautizó como una especulación descabellada y una nueva ciencia audaz. Cada vez que vemos pirámides en la televisión, alguien acaba mencionando extraterrestres en lugar de trabajadores. En el siglo XX, escritores como Erich von Däniken popularizaron las teorías de los antiguos astronautas. Argumentaron que los monumentos de Egipto, Perú y Mesopotamia eran demasiado avanzados para los humanos. En cambio, los visitantes extraterrestres supuestamente compartieron tecnología, religión e incluso material genético. Los diagramas coloridos y la narración dramática dieron a estas afirmaciones un ligero brillo científico. Los arqueólogos reales señalaron herramientas de piedra, marcas de cantera y décadas de excavación cuidadosa. Pero las explicaciones extraterrestres sonaban más emocionantes que la ingeniería humana paciente y el trabajo organizado. Los programas a menudo ignoraron cómo estas narrativas borraron los logros de civilizaciones no europeas. Lo que parecía una ciencia audaz en su mayoría recicló viejas actitudes coloniales con nuevos cascos espaciales. El engaño del hombre de Piltdown engañó a los expertos que buscaban el eslabón humano perdido. Durante años, Gran Bretaña creyó haber encontrado la joya de la corona de la evolución humana. A principios de 1900, Charles Dawson presentó fragmentos de cráneo descubiertos cerca de Piltdown, Sussex. El fósil parecía mostrar un cráneo parecido al humano con una mandíbula parecida a la de un simio. Los científicos británicos celebraron el hallazgo como prueba de que los humanos desarrollaron cerebros grandes muy temprano. El descubrimiento apoyó convenientemente el orgullo nacional, colocando a Gran Bretaña en el supuesto centro del escenario de la evolución. Los escépticos del resto de Europa cuestionaron la extraña combinación de características y datación. Décadas más tarde, pruebas químicas revelaron que los huesos eran una falsificación cuidadosamente ensamblada. Alguien había combinado un cráneo humano con una mandíbula de orangután tratada con productos químicos. La caída del hombre de Piltdown se convirtió en una clásica advertencia sobre las ilusiones en laboratorios respetables. El movimiento eugenésico calificó la esterilización forzada como un progreso científico moderno. Con el pretexto de mejorar la humanidad, los gobiernos despojaron silenciosamente a la gente de sus hijos. A principios del siglo XX, la eugenesia ganó impulso en Estados Unidos y Europa.
Figuras como Francis Galton argumentaron que la sociedad debería alentar a los aptos a reproducirse. Las leyes estatales en lugares como California y Virginia permitieron la esterilización forzada de los reclusos. El lenguaje científico sobre herencia, estadísticas y pedigrís disfrazaba profundos prejuicios sociales y raciales. Algunas universidades importantes organizaron conferencias que elogiaron las políticas eugenésicas como una gestión ilustrada de la población. Solo después de las atrocidades cometidas en la Alemania nazi, muchos países abandonaron públicamente la retórica. El movimiento muestra con qué facilidad el vocabulario científico puede enmascarar el poder puro sobre los cuerpos. Las clasificaciones de inteligencia racial envolvieron el prejuicio en un lenguaje científico serio. Durante décadas, algunos investigadores intentaron convertir las jerarquías racistas en estadísticas. En los Estados Unidos del siglo XX, los psicólogos administraban pruebas estandarizadas a diversos grupos. Afirmaron que los puntajes promedio demostraban que ciertas razas eran naturalmente más inteligentes que otras. Estos estudios a menudo ignoraban la pobreza, la escolaridad, las barreras lingüísticas y los evidentes sesgos en las pruebas. Los gráficos con líneas y números claros hacían que las afirmaciones parecieran impresionantemente objetivas. Los políticos los citaron para resistirse a la integración, la inmigración o la financiación de programas educativos igualitarios. Análisis posteriores mostraron métodos descuidados, datos seleccionados cuidadosamente y preguntas con una carga cultural. Con el tiempo, muchos de los primeros autores revisaron o se retractaron silenciosamente de sus afirmaciones más contundentes. El episodio sigue siendo un ejemplo clásico de cómo los datos se ponen al servicio de los prejuicios en lugar de la verdad. Teoría de los 4 humores: sangre equilibrada, flema y 2 bilis misteriosas. Antes de la biología moderna, los médicos trataban las personalidades como recetas de sopa que necesitaban equilibrio. Desde la antigua Grecia hasta la Europa medieval, la medicina giraba en torno a 4 humores corporales. Se supone que la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra moldean la salud y el temperamento. Una persona alegre y sanguínea tenía abundante sangre, mientras que los melancólicos sombríos tenían exceso de bilis negra. Tratamientos encaminados a reequilibrar los fluidos mediante dietas, purgas, enemas o sesiones de sangrías. Médicos como Hipócrates y Galeno escribieron consejos detallados vinculando las estaciones y los humores. Los pacientes escucharon teorías sofisticadas, pero rara vez vieron mejoras consistentes a partir de estos ajustes. A medida que la anatomía y la química avanzaron, los 4 humores perdieron silenciosamente el respaldo científico. Aún así, sus etiquetas de personalidad persisten hoy en día en libros de autoayuda y cuestionarios en línea. Los médicos victorianos trataban la histeria con dudosas explicaciones sobre el útero errante. Cuando las mujeres victorianas se sentían abrumadas, muchos médicos culpaban a un útero inquieto. La antigua idea de un útero errante sobrevivió sorprendentemente mucho tiempo en la medicina europea. Los médicos afirmaron que el útero podía desplazarse por el cuerpo, alterando órganos y nervios. Síntomas como ansiedad, desmayos o fatiga se incluyeron en un vago diagnóstico de histeria. Los tratamientos variaban desde inhalaciones perfumadas hasta baños fríos y curas de reposo estricto. Los pacientes más ricos a veces ingresaban en sanatorios durante meses de inactividad supervisada y aislamiento. Los maridos y los padres a menudo llevaban a las mujeres a los médicos en lugar de escucharlas ellos mismos. A medida que avanzaron la neurología, la psicología y el feminismo, la historia del útero histérico se fue desentrañando. En retrospectiva, revela más sobre las normas de género que sobre la fisiología real. Magnetismo y mesmerismo animal vendidos como fluido curativo invisible. Antes de que la hipnosis tuviera un nombre, la gente hacía cola para recibir sesiones con Franz Mesmer. En el París del siglo XVIII, Mesmer afirmó que la enfermedad provenía de un magnetismo animal alterado. Colocó a los pacientes alrededor de grandes tinas llenas de agua magnetizada y barras de hierro. Los participantes informaron sensaciones de hormigueo, arrebatos emocionales y ocasionales colapsos dramáticos en el suelo. Los aristócratas trataban las reuniones como un teatro de moda mezclado con un renacimiento espiritual.
Los investigadores franceses finalmente probaron los métodos de Mesmer usando vendas en los ojos y sugestiones controladas. Concluyeron que la imaginación, no los fluidos misteriosos, explicaba la mayoría de los efectos reportados. Aún así, el mesmerismo persistió en salones y circos como una representación dramática de curación. El hipnotismo moderno tiene sus raíces en esta extraña mezcla de espectáculo y especulación. Cinturones de electroterapia. Se afirma que las descargas eléctricas podrían solucionar cualquier dolencia. En un momento dado, el futuro de la medicina parecía estar atado a tu cintura. A finales del siglo XIX y principios del XX, los cinturones eléctricos inundaron los mercados occidentales. Los anuncios prometían alivio del dolor, músculos más fuertes e incluso vigor masculino restaurado para los clientes. Supuestamente pequeñas baterías o imanes dentro de los cinturones entregaban corrientes curativas durante todo el día. Las fotografías mostraban a caballeros de aspecto severo que los usaban debajo de sus trajes como si fueran una armadura secreta supercargada. Los médicos debatieron si las corrientes débiles producían algo más que un leve hormigueo o malestar. Algunos cinturones apenas producían electricidad medible, pero aún así se vendían como avances científicos. A medida que las regulaciones se endurecieron, muchos fabricantes desaparecieron, dejando atrás únicamente ilustraciones polvorientas de sus catálogos. Esta locura prefiguró todos los dispositivos posteriores que pretendían hackear cuerpos con tecnología sin esfuerzo. Pulseras magnéticas comercializadas como tecnología de precisión para aliviar el dolor. Mucho después de que los cinturones eléctricos desaparecieran, los imanes volvieron a tener un gran auge en el bienestar. Desde finales del siglo XX, las pulseras magnéticas adornaban los escaparates de las farmacias y de los centros comerciales. Los fabricantes afirmaron que los campos cuidadosamente dispuestos podrían aliviar la artritis, el dolor de espalda y los dolores de cabeza. Las cajas usaban diagramas de líneas magnéticas que envolvían cuerpos de dibujos animados como una armadura protectora. Los respaldos de celebridades y los testimonios entusiastas hicieron que los productos parecieran sorprendentemente científicos y sofisticados. Sin embargo, los estudios controlados generalmente no encontraron beneficios consistentes más allá de las expectativas del placebo. A pesar de eso, los vendedores siguieron modificando los diseños, promocionando la resistencia del neodimio o patrones de alineación especiales. Millones de personas todavía los usaban con la esperanza de tener muñecas y rodillas sin dolor. Es un recordatorio de que el lenguaje científico y el metal elegante pueden vender casi cualquier cosa. La craniometría y la medición del cráneo intentaron clasificar las civilizaciones según el tamaño de la cabeza. Para algunos científicos del siglo XIX, los calibradores se convirtieron en herramientas para justificar el imperio. Investigadores de Europa y Estados Unidos midieron cráneos de diferentes poblaciones. Afirmaron que unos promedios ligeramente diferentes demostraban que ciertos grupos eran intrínsecamente más inteligentes y más civilizados. Las colecciones incluían cráneos tomados de regiones colonizadas, campos de batalla y antiguos cementerios. Tablas de números y gráficos claros disfrazaron enormes lagunas y un muestreo sesgado. Los críticos señalaron que la nutrición, la estatura y la técnica de medición podrían distorsionar los resultados fácilmente. Aún así, la craniometría se ha utilizado en argumentos judiciales, debates sobre inmigración y conferencias universitarias. A medida que la antropología maduró, la mayoría de los estudiosos rechazaron el tamaño del cráneo como indicador de inteligencia. Los calibradores ahora se encuentran detrás de un cristal de museo, símbolos de una medición que se ha desviado moralmente. Las teorías de la fuerza vital afirmaban que los cuerpos vivos obedecían a una física mística especial. Antes de que las células y las enzimas ocuparan el centro del escenario, los científicos hablaban de misteriosas fuerzas vitales. En la Europa de los siglos XVIII y XIX, el vitalismo sostenía que los seres vivos necesitaban energía adicional. Esta chispa especial supuestamente separó la materia orgánica de las reacciones químicas y minerales ordinarios. Figuras como Johann Friedrich Blumenbach y otros propusieron principios organizadores invisibles que dan forma a los embriones.
Sus ideas intentaron explicar el desarrollo y la regeneración cuando los microscopios revelaron una complejidad desconcertante. Más tarde, los químicos sintetizaron compuestos orgánicos como la urea fuera de cualquier organismo vivo. Estos experimentos hicieron añicos la idea de que solo la química era la vida mágica. Poco a poco, la bioquímica y la biología molecular sustituyeron las fuerzas vitales por mecanismos y vías comprobables. Las viejas teorías sobreviven en su mayoría como notas filosóficas sobre la ciencia enfrentada a lo desconocido. La teoría calórica trataba el calor como un fluido invisible que se movía entre los objetos. Hubo un tiempo en que los científicos imaginaban el calor como una especie de líquido invisible. En el siglo XVIII, la teoría calórica describió el calor como un fluido ingrávido e imponderable. Los objetos supuestamente contenían cantidades fijas que fluían de los cuerpos calientes a los fríos. Este modelo ayudó a explicar algunas observaciones cotidianas, pero presentaba dificultades con experimentos cuantitativos cuidadosos. Benjamin Thompson, también conocido como el Conde Rumford, estudió el calor generado al perforar cañones. Observó que un calor aparentemente interminable surgía del trabajo mecánico, no del fluido finito. Más tarde, James Joule relacionó el calor y la energía mecánica a través de meticulosos experimentos con ruedas de paletas. Sus resultados apoyaron una nueva visión: el calor como movimiento de partículas, no de sustancia. La teoría calórica desapareció, dejando atrás una idea más, retirada en el sótano de la física. Éter luminífero inventado para salvar a la física de experimentos incómodos. Antes de la relatividad, los físicos pensaban que la luz necesitaba un medio, como el sonido a través del aire. Propusieron un éter luminífero, una sustancia invisible que llena todo el espacio. Se supone que este éter soporta las ondas de luz y permanece indetectable en la vida cotidiana. Albert Michelson y Edward Morley diseñaron un experimento para medir el movimiento de la Tierra a través de él. Los resultados del interferómetro mostraron obstinadamente que no había viento de éter sin importar la orientación. Algunos teóricos parchearon el modelo con supuestos cada vez más extraños sobre varas de medir contraídas. Luego Albert Einstein reimaginó las cosas, tratando la velocidad de la luz como constante en todos los fotogramas. De repente, ya no hubo necesidad de ninguna gelatina cósmica indetectable. El éter se disolvió y fue reemplazado por el propio espacio-tiempo como escenario de la física. Los científicos mapearon canales imaginarios en Marte como ingeniería avanzada. Mucho antes de los rovers, los astrónomos pensaban que Marte tenía ingenieros, no solo rocas. A finales del siglo XIX, el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli informó haber visto canales en Marte. Los angloparlantes tradujeron el término como canales, lo que sugiere una construcción deliberada por parte de seres inteligentes. El empresario estadounidense Percival Lowell construyó observatorios en Arizona para estudiar las líneas. Publicó mapas que mostraban intrincadas redes que supuestamente transportaban agua desde los casquetes polares. A los periódicos les encantó la idea de que las civilizaciones marcianas lucharan contra la desertificación con tuberías planetarias. Mejores telescopios y naves espaciales posteriores revelaron cráteres, valles y polvo, pero no canales. Las líneas rectas resultaron ser ilusiones ópticas y una esperanzadora búsqueda de patrones humanos. Aún así, el episodio ayudó a impulsar la ciencia ficción temprana sobre los vecinos del planeta rojo. Los rayos N convencieron a los laboratorios de que habían descubierto una nueva radiación. En un momento dado, los físicos franceses creyeron haber encontrado un primo de los rayos X. A principios del siglo XX, Prosper René Blondlot anunció el descubrimiento de los misteriosos rayos N. Describió tenues cambios de luz en los instrumentos de laboratorio cuando se irradiaban ciertos materiales. Decenas de laboratorios franceses informaron resultados similares, modificando los aparatos para detectar efectos elusivos. El físico estadounidense Robert Wood visitó el laboratorio de Blondlot y silenciosamente retiró un prisma crítico. El experimentador continuó informando cambios en los rayos N sin saber que faltaba el componente clave. La revelación de Wood sugirió que los observadores estaban viendo lo que esperaban, no lo que existía.
Una vez que se extendió el escepticismo, los informes sobre rayos N desaparecieron casi tan rápido como aparecieron. La historia se convirtió en un clásico cuento de advertencia sobre el sesgo en los experimentos con poca luz. El pánico por el polywater hizo que los científicos temieran una superagua devoradora del mundo. Por un breve momento, pareció que el agua corriente tenía una fase oculta peligrosa. En la década de 1960, los investigadores soviéticos informaron sobre una extraña forma almibarada llamada poliagua. Este líquido supuestamente tenía puntos de ebullición más altos y propiedades físicas extrañas a diferencia del agua normal. Los laboratorios occidentales se apresuraron a replicar los hallazgos y a veces obtuvieron resultados igualmente extraños. Los artículos especulativos advirtieron que el poliagua podría catalizar la conversión de los océanos en una sustancia espesa. Análisis posteriores sugirieron contaminación por sudor, vidrio u otras impurezas, no física nueva. A medida que las técnicas experimentales mejoraron, la fase misteriosa se negó obstinadamente a aparecer en condiciones limpias. En cuestión de pocos años, el polywater pasó de ser una posibilidad aterradora a una vergüenza científica. Toda la saga demostró con qué rapidez puede crecer el miedo en torno a anomalías poco comprendidas. Conferencia de prensa sobre fusión fría anuncia energía libre sin evidencia sólida. A finales de la década de 1980, dos químicos afirmaron haber descubierto energía limpia e ilimitada. Martin Fleischmann y Stanley Pons informaron haber logrado la fusión nuclear a temperatura ambiente en Utah. Celebraron una dramática conferencia de prensa antes de las publicaciones revisadas por pares o de su amplia replicación. Los titulares de todo el mundo sugerían energía barata y casi infinita proveniente de celdas electroquímicas de mesa. Los laboratorios de Estados Unidos, Europa y Japón se apresuraron a repetir el experimento. La mayoría no encontró exceso de calor ni subproductos nucleares claros y los resultados fueron inconsistentes. Las críticas aumentaron a medida que los detalles de la configuración original parecían vagos o cambiantes. En pocos años, la fusión fría desapareció de las revistas tradicionales y pasó a espacios marginales. El anuncio se convirtió en una advertencia sobre la posibilidad de mezclar la propaganda mediática con datos aún frágiles. El pánico masivo de Orson Welles fue posteriormente mal llamado prueba científica de la sugestibilidad. La famosa transmisión radial de Halloween supuestamente convirtió a Estados Unidos en una multitud aterrorizada. En 1938, Orson Welles dramatizó una invasión marciana basada en una novela británica. Anécdotas posteriores afirmaron que miles de oyentes pensaron que el ataque realmente estaba sucediendo. Algunos psicólogos y comentaristas señalaron el acontecimiento como prueba de la sugestibilidad masiva. Argumentaron que los medios modernos podían anular el pensamiento crítico y arrear a la gente como si fuera ganado. Una cuidadosa investigación histórica posterior encontró muchos menos oyentes en pánico de lo que sugerían los titulares. Es posible que los artículos periodísticos hayan exagerado el caos para criticar a la radio como una competencia imprudente. El mito persistió de todos modos, y a menudo se lo cita en debates sobre propaganda y comportamiento de las multitudes. Muestra cómo una historia dramática puede eclipsar una realidad desordenada y menos impresionante. Las curas con megadosis de vitaminas fueron promocionadas como escudo contra todas las enfermedades. En algún momento, tragar puñados de pastillas se convirtió en un estilo de vida, no en un tratamiento. A finales del siglo XX, la medicina ortomolecular promovió dosis masivas de vitaminas para la salud. Figuras destacadas como Linus Pauling argumentaron que la vitamina C en grandes cantidades podría prevenir los resfriados y las enfermedades crónicas. Las tiendas de alimentos naturales almacenaban enormes botellas que prometían desintoxicación, energía e incluso protección contra el cáncer. El marketing se basó en gran medida en la idea de que las vitaminas eran naturales y, por lo tanto, seguras. Los ensayos clínicos a menudo mostraron beneficios mínimos más allá de las dietas equilibradas y la suplementación normal. A veces, dosis extremadamente altas provocaban cálculos renales, problemas nerviosos u otros efectos secundarios. A pesar de los resultados mixtos, la cultura de los suplementos se convirtió en una industria global multimillonaria. Es un ejemplo moderno en el que las credenciales científicas
impulsaron ideas más allá de la evidencia sólida. Las pruebas de estilos de aprendizaje transformaron las aulas en ciencias extremadamente débiles. Durante años, los estudiantes fueron etiquetados como visuales, auditivos o kinestésicos, como los horóscopos. Los programas de formación de docentes en América del Norte y Europa adoptaron con entusiasmo los estilos de aprendizaje. La teoría afirmaba que las personas aprenden mejor cuando la enseñanza coincide con su modo sensorial preferido. Las escuelas compraron exámenes, carteles y talleres que prometían instrucción personalizada para cada alumno. Posteriormente, los investigadores realizaron estudios controlados comparando métodos de enseñanza coincidentes y no coincidentes. La mayoría encontró poca evidencia de que adaptar las lecciones a supuestos estilos mejorara los resultados. En cambio, la dificultad del contenido, la práctica y el compromiso general importaron mucho más que las etiquetas. Los psicólogos educativos comenzaron a argumentar que la idea simplificaba demasiado el funcionamiento real de la memoria humana. Aún así, los gráficos coloridos persisten en las aulas, mucho después de que la ciencia se desmoronara. Detectores de mentiras y polígrafos comercializados como máquinas de la verdad casi infalibles. Los interrogatorios policiales antes dependían en gran medida de agujas que se movían sobre tiras de papel en movimiento. Los polígrafos miden la frecuencia cardíaca, la respiración y la sudoración mientras las personas responden preguntas. Los inventores y promotores afirmaron que las máquinas podrían revelar de forma fiable culpas o engaños ocultos. Las películas y los programas de televisión convirtieron las pruebas de polígrafo en momentos de investigación dramáticos y decisivos. Sin embargo, los estudios mostraron que los resultados podrían verse influenciados por la ansiedad, el entrenamiento o las expectativas del examinador. A veces, personas inocentes no pasaban los exámenes simplemente porque estaban asustadas o estresadas. Los tribunales de muchos países limitaron o rechazaron la evidencia del polígrafo por considerarla una ciencia poco confiable. Sin embargo, ciertas agencias y empleadores todavía los utilizan como herramientas de presión psicológica. La historia del detector de mentiras muestra cómo los gráficos impresionantes pueden eclipsar la desordenada psicología humana. Dispositivos de comunicación facilitada que pretenden traducir los pensamientos de los pacientes silenciosos. En la década de 1990, una nueva técnica prometió voces para personas que no podían hablar. La comunicación facilitada emparejó a individuos no verbales con ayudantes que guiaban sus manos en los teclados. Las familias observaron con asombro cómo niños que antes permanecían en silencio de repente escribían mensajes largos y articulados. Los terapeutas enmarcaron el método como una forma de desbloquear la inteligencia atrapada oculta tras las dificultades motoras. Los escépticos sugirieron que los facilitadores podrían influir inconscientemente en la escritura, como si fuera una plancheta en movimiento. Las pruebas controladas plantearon a los facilitadores y a los clientes diferentes preguntas sin compartir información. Las respuestas escritas coincidían consistentemente con lo que los facilitadores sabían, no con lo que veían los clientes. Las investigaciones descubrieron acusaciones falsas de abuso supuestamente escritas por niños discapacitados. La mayoría de las organizaciones profesionales finalmente advirtieron contra esta práctica por considerarla infundada y peligrosa. Las búsquedas de recuerdos reprimidos tomaron sentimientos vagos como evidencia forense sólida. Las salas de terapia una vez se convirtieron en laboratorios forenses construidos sobre recuerdos altamente sugestionables. A finales del siglo XX, algunos terapeutas creían que los recuerdos traumáticos podían reprimirse profundamente. Utilizaron hipnosis, imágenes guiadas y sugestiones repetidas para recuperar eventos infantiles ocultos. A veces los pacientes salían con vívidas historias de abuso que nunca antes habían recordado. Los tribunales aceptaron estos relatos, lo que dio lugar a juicios de alto perfil y desastres familiares. Los investigadores de la memoria advirtieron que el recuerdo humano es reconstructivo y se puede moldear fácilmente mediante preguntas. Los experimentos demostraron que las personas podían desarrollar recuerdos detallados pero falsos de eventos imposibles. Poco a poco, los sistemas legales se volvieron más cautelosos respecto del testimonio extraído mediante técnicas sugestivas. El episodio dejó cicatrices duraderas
y transformó tanto la ética terapéutica como los estándares judiciales. Las terapias de renacimiento prometían curación del trauma a través de rituales con mantas asfixiantes. Uno de los tratamientos más oscuros para los problemas de apego implicaba partos falsos forzados. En la década de 1990, algunos terapeutas utilizaron sesiones de renacimiento para niños con problemas de conducta. Envolvieron a los niños fuertemente en mantas mientras los adultos aplicaban presión y gritaban instrucciones. La idea era recrear simbólicamente el nacimiento, dándole al niño un nuevo comienzo emocional. En Colorado, una niña llamada Candace Newmaker murió durante una de estas sesiones. Ella dijo repetidamente que no podía respirar mientras los adultos insistían en que luchara con más fuerza. La tragedia expuso cómo las terapias alternativas pueden alejarse de la seguridad médica básica. Los legisladores estatales aprobaron posteriormente regulaciones y prohibiciones dirigidas a tales prácticas coercitivas. El renacimiento hoy en día se erige como un escalofriante recordatorio de la experimentación descontrolada en la psicoterapia. Tipos de personalidad del cerebro izquierdo y el cerebro derecho enseñados como una neurociencia establecida. Durante años, la psicología pop dijo que los artistas eran de cerebro derecho y los contadores de cerebro izquierdo. La idea surgió de estudios que mostraban ciertas funciones concentradas en hemisferios cerebrales específicos. Los libros de autoayuda y los talleres corporativos convirtieron esto en categorías de personalidad rígidas. La gente se autodenominaba orgullosamente soñadores creativos o planificadores lógicos basándose en cuestionarios sencillos. Investigaciones posteriores sobre imágenes cerebrales revelaron que ambos hemisferios cooperan constantemente en la mayoría de las tareas cognitivas. Existen diferencias, pero no la clara división entre emoción y lógica que prometían los especialistas en marketing. Los neurocientíficos se opusieron repetidamente a los diagramas simplificados y a los eslóganes llamativos. Aún así, la metáfora sobrevive en la conversación, mucho después de haber perdido un respaldo científico serio. Muestra cómo los datos cerebrales se transforman rápidamente en historias pegajosas y difíciles de eliminar. Se afirma que los gráficos de biorritmo predicen accidentes, vidas amorosas y rendimiento. Algunas personas alguna vez creyeron que 3 ciclos ocultos gobernaban silenciosamente sus fortunas diarias. En las décadas de 1970 y 1980 aparecieron gráficos de biorritmo en libros y periódicos. La teoría propuso ritmos físicos, emocionales e intelectuales desde el nacimiento. Los puntos de cruce en las curvas supuestamente marcaban días riesgosos o afortunados por venir. Las empresas incluso consideraron los biorritmos al programar los vuelos de los pilotos, conductores o trabajadores de fábrica. Los investigadores examinaron los registros de accidentes y los datos de rendimiento en busca de patrones que coincidieran con las predicciones. En general, encontraron ruido aleatorio y no las elegantes ondas que prometían los entusiastas. Las calculadoras de biorritmo eventualmente migraron de herramientas de planificación profesional a novedosas aplicaciones telefónicas. La historia muestra con qué facilidad los gráficos con sabor matemático pueden vender el destino cósmico. Los mantras de la dieta baja en grasas ignoran el azúcar y simplifican excesivamente las enfermedades cardíacas. Durante décadas, los pasillos de los supermercados gritaron una regla principal de salud: evitar la grasa. A partir de mediados del siglo XX, las directrices nutricionales se centraron en gran medida en el colesterol alimentario. Los gobiernos y las organizaciones médicas advirtieron que la grasa obstruye las arterias como la grasa de cocina. Las empresas de alimentos respondieron con galletas bajas en grasa, yogures y aderezos para ensaladas cargados de azúcar. Los consumidores se sentían virtuosos al comer snacks que silenciosamente contenían carbohidratos refinados. Investigaciones posteriores demostraron que los patrones generales de dieta importaban más que la grasa por sí sola. Algunos productos bajos en grasa incluso se correlacionan con aumento de peso y problemas metabólicos. La ciencia de la nutrición fue evolucionando lentamente hacia un mayor énfasis en los alimentos integrales, la fibra y los macronutrientes equilibrados. Mientras tanto, las etiquetas sin grasa permanecieron en los estantes, sobreviviendo a la certeza que las creó.
Se afirma que las almohadillas desintoxicantes para pies eliminan las toxinas de color. Al final de un largo día, algunas personas confiaron en parches adhesivos para los pies. Las almohadillas desintoxicantes prometían extraer toxinas dañinas a través de las plantas de los pies mientras dormíamos. Los anuncios publicitarios mostraban almohadillas blancas limpias que se volvían oscuras y viscosas por la mañana. Los presentadores afirmaron que la decoloración era una prueba de que los venenos estaban saliendo del cuerpo gracias a ingredientes especiales. Los evaluadores escépticos descubrieron que las almohadillas se volvían marrones cuando se exponían a la humedad, incluso sin usar. Los análisis químicos a menudo detectaban poco más que vinagre, rellenos y restos comunes de piel. Los expertos médicos señalaron que los riñones y el hígado ya gestionan la desintoxicación de manera eficiente. A pesar de eso, la extrañamente satisfactoria revelación matutina permitió que los productos se vendieran durante años. Era un teatro de bienestar, más sobre lo visual y la esperanza que sobre la bioquímica. Los primeros temores a las líneas eléctricas culpaban a la electricidad de cada nueva enfermedad. Cuando las líneas de alto voltaje se extendieron por los suburbios, la ansiedad viajó justo debajo de ellas. Desde finales del siglo XX, algunos residentes se preocuparon por los campos electromagnéticos. Los grupos de casos de cáncer cerca de líneas eléctricas generaron titulares y reuniones comunitarias. Los activistas argumentaron que la exposición crónica podría alterar las células o debilitar el sistema inmunológico. Los científicos lanzaron grandes estudios epidemiológicos en toda Europa y América del Norte para investigar. La mayoría de los resultados no lograron encontrar vínculos causales claros entre la exposición diaria y la enfermedad. Los reguladores aún adoptaron estándares cautelosos, manteniendo las líneas alejadas de los hogares cuando era posible. Mientras tanto, las nuevas tecnologías inalámbricas trasladaron los temores del público a las torres de telefonía móvil y al Wi-Fi. El episodio ilustra cómo las fuerzas invisibles a menudo atraen más miedo que la evidencia medida.